cámaras, por favor. Entonces, siempre en la planeación, cuando hablamos nosotros de todos estos procesos, necesitamos tener como importante qué vamos a hacer, qué estamos haciendo nosotros desde la parte de talento humano. O sea, no lo podemos dejar de lado porque pues, aquí lo importante que nosotros debemos de tener es de que todo está apuntando hacia nuestros colaboradores y eso es lo que tenemos que trabajar. Entonces, cuando nosotros hablamos a manera de una introducción para el tema que vamos a continuar ahorita, dice la planeación de recursos humanos involucra. ¿Qué es lo que hemos estado haciendo? O sea, lo que hemos hablado en estos 3 días, martes, miércoles y hoy, pues precisamente lo que hacemos nosotros es planear siempre con el objetivo de que nuestro recurso humano se sienta siempre muy motivado y muy identificado con la organización. Entonces, acá plantea que el cálculo de la disponibilidad del personal actual, entonces nosotros tenemos que mirar cómo es que estamos nosotros en cuanto a colaboradores, cuál es ese capital humano que tenemos nosotros, a cuál tenemos que reemplazar, cuál se va a pensionar, cuál falleció. Entonces, nosotros constantemente tenemos que tener claro que debemos estar ocupando los espacios para que siga el funcionamiento normal en la organización. Entonces acá hablan de identificar el potencial de promoción. Entonces estamos hablando del desarrollo de carrera, que dentro de las políticas empresariales de una organización en particular, pues entonces tienen ese plan de carrera. Entonces, ¿cómo lo están manejando? Entonces vemos de que hay posibilidad de promoción, que hay que identificar el déficit interno que hay. Estamos saturando muchísimo a la gente, los estamos cargando de trabajo. Eso quiere decir de que hay un déficit interno. Entonces, pues lógicamente nos afecta el entorno laboral. Identificar jubilaciones o bajas, identificar nuevos requerimientos. Entonces, aquí vemos nosotros todo lo que implica esa planeación de recursos humanos, ¿sí? La planeación del personal, que estamos hablando de cómo la demanda del personal tiene que ver con la rotación. O sea, nosotros hablamos del ascenso para un cargo a una persona que ya viene trabajando con nosotros o que lo mandamos a otra sede aquí en Bogotá o fuera de Bogotá o en otro país. Pero entonces la idea es cómo estamos manejando esa rotación, ¿no? Eso no es una rotación desorganizada, sino que por el contrario, se tiene que proyectar de qué manera nosotros estamos ayudando a que la gente mejore en cuanto a la calidad y en cuanto a la naturaleza de los empleados. Los cambios tecnológicos, ustedes saben que las empresas constantemente están evolucionando y las tecnologías van avanzando y también se van modificando. Entonces esa parte tecnológica y esos nuevos puestos administrativos que se generan en la empresa y que necesitamos que estén, porque con eso nos ayuda muchísimo a la productividad. No podemos cerrar los ojos y darle la espalda a la tecnología, o no podemos cerrar los ojos y no contratar a un especialista que nos ayude a mantener esos proyectos importantes en la organización. Entonces hay que invertir y hay que colocar a la gente estratégica, a la gente capacitada en cuanto a las habilidades duras y en cuanto a las habilidades blandas para que puedan manejar lo que tengan que manejar. Y lógicamente siempre tiene que haber un rubro para que ese aspecto financiero esté oxigenando a la empresa y se pueda hacer todo este tipo de contrataciones, todo este tipo de capacitaciones, de inversión en tecnología. ¿Para qué? Pues para que se pueda mejorar la productividad.
no puede existir una empresa que trabaje con las uñas o que quiera o que suponga buenos resultados, un incremento a la productividad cuando se trabaja con las uñas. Eso sería totalmente falso, ¿sí? Entonces acá nosotros vemos lo siguiente, ¿no? Acá hablamos de los planes generales de la organización, cuáles son los objetivos, cuál es la misión, cuál es la visión que tiene la empresa, ¿sí? Cómo vamos a lograr toda esa, si nosotros queremos ser, hablando de la visión de la empresa, queremos ser la empresa, el restaurante más conocido a nivel Colombia en el 2025. Esa es mi proyección, esa es mi visión. Entonces, dentro de esa visión está dentro de esos planes generales de la organización. Pero entonces, para llegar a eso, necesitamos qué personal se necesita para hacer este trabajo, ¿sí? Entonces, aquí ya, fíjense que aquí está ya involucrado en ese planificar y en esa prever las necesidades de personal, ya de antemano debo tener yo esto. O sea, yo no puedo trabajar si no tengo el análisis del puesto totalmente identificado, ¿sí? ¿Qué personal está disponible dentro de la organización? ¿Será que con este personal que yo tengo me es suficiente o tengo que atraer a otros? ¿Sí? ¿O tengo que modificar a otros? Bueno, entonces ahí vemos nosotros qué personal está disponible dentro de la organización, ¿sí? Si nosotros requerimos de personal de afuera, pues entonces estamos empezando a tener en cuenta lo que es la evaluación, la selección de personal para contratar a alguien que venga de afuera. Porque es que resulta que los que tenemos aquí adentro, pues como que no cumplen todos los requisitos, además de que tenemos que oxigenar la plantilla de trabajadores de la empresa, ¿sí? Entonces hay que mirar eso. Cuando uno habla de la parte de sueldos, la parte de salarios, con el Balance Scorecard, que es un programa que es buenísimo porque está determinando cuándo es que se le tiene que pagar al gerente, cuánto se le tiene que pagar al gerente de tal área, cuánto se le paga al supervisor. Entonces, esta parte financiera, todos esos rubros financieros y todo ese análisis de sueldos y salarios tienen que estar súperamente alineados con esos planes generales de la organización, porque no pueden haber unos márgenes extremadamente largos en cuanto a que un trabajador gana un supervisor gana, ¿qué les digo yo? 2.500.000 y un gerente está arriba en el organigrama gana 2.800.000. No está bien manejado esos planes o ese impacto sobre el programa de sueldos y salarios. Entonces hay que tener muy bien estructurado y organizado esa parte de los sueldos y salarios. Acuérdense que aunque pues el salario emocional es mucho más importante que el salario sonante, ¿sí? Aunque pues no lo debemos, no debemos negar de que nos hace falta, ¿sí? Porque con el salario nosotros al recibirlo pues pagamos créditos, pagamos deudas, compramos algo que necesitamos o le damos la plata para el semestre al hijo, a la hija o para el colegio, lo que sea, pero pues es necesario todo el mundo, ¿sí? Y tenemos que tener en cuenta, pues, que si no existe, qué tipo de personas son necesarias para y cómo se les debe reclutar. Entonces, aquí ya estamos entrando en el tema que nos debemos entrar en el día de hoy, ¿sí? Hablamos de la evaluación del desempeño, cuando estamos hablando de la persona que está disponible en la organización, pues evaluamos, miramos la base de datos, si tenemos que capacitarlos para que puedan ascender, el desarrollo administrativo y del empleado, a ver qué tanto nosotros podemos invertir en eso, ¿sí? Y si no nos da, pues entonces empezamos nosotros a reclutar. Este es el paso siguiente antes de hablar del proceso de selección. Y este tema de reclutamiento es supremamente importante
porque es atraer una gran cantidad de hojas de vida para la empresa, una gran cantidad. Pero nosotros debemos tener cuidado con algunas cosas cuando trabajamos este tema del reclutamiento, porque si yo, por decir algo, necesito cubrir una vacante de director de recursos humanos y se presentan solamente 7 personas para ese cargo de director de recursos humanos, con esa baja cantidad de candidatos no puedo hacer un proceso de selección. Bueno, sí lo podría hacer, pero no es lo más aconsejable. ¿Por qué? Porque yo no tendría de dónde escoger. Con 7, 10 candidatos que se presenten, ese número es muy bajito. Yo necesito tener, cuando hablamos de ese reclutamiento, atraer a una gran cantidad de personas, atraer a un gran número de candidatos para que puedan entonces, para que podamos, la empresa, hacer un buen proceso de selección. Que podamos decir, este se elige con reserva y este no es elegido. ¿Sí? Pero si yo apenas tengo 7 personajes, pues no, realmente no nos va a ayudar muchísimo, porque de los poquitos que a mí me toca seleccionar al que está calificado con reservas. ¿Ve? Entonces no nos sirve eso. Entonces, cuando hablamos del reclutamiento de personal, dice, Miguel, ¿me haces un favor? Miguel está. ¿Quieres leer esta diapositiva, por favor? Sí, señor. Reclutamiento de personal. Proceso de identificar y reunir el mayor número posible de aspirantes a un puesto que se necesita cubrir, a fin de poder escoger entre los mismos aquellos que son en principio los más capaces e idóneos para ocuparlo. Gracias. En principio, ¿sí? Entonces aquí empezamos a hacer como una serie de filtros, ¿no? Uno de los errores que cometen mucho los candidatos es tener unas hojas de vida muy extensas, muy largas. Las hojas de vida no pueden ser mayores a 2 hojas. Máximo, pero máximo exageradamente 3 hojas. ¿Sí? Entonces, cuando yo soy el que hace el proceso de reclutamiento y me llegan hojas de vida que son 8, 9, 10 hojas, eso desmotiva. A mí me desmotiva. Entonces yo voy descartando. Sí, puede que tenga mucha experiencia, mucho conocimiento, ¿sí? Pero una hoja de vida así, pues como que no llama mucho la atención. Yo tengo que ser muy estratégico cuando hablamos de las hojas de vida, ser mucho más concretos en lo que yo estoy colocando allí. Se colocan cosas que de pronto no tienen sentido, ¿sí? Yo fui premiado en el bachillerato por ser el mejor líder, ¿no? De pronto son cosas que ya de pronto no son tan importantes, ¿sí? Sí son experiencias, sí son reconocimientos, pero pues como lo dice acá, en principio lo que hacemos nosotros es filtrar, ¿sí? A las personas que consideramos son los más capaces e idóneos para ocupar un cargo. Gracias. Bueno, ok. Bueno, aquí hablamos nosotros de los candidatos, los empleados, es decir, estamos hablando de un reclutamiento interno. Seguramente ustedes ya están familiarizados con ese tema del reclutamiento interno. Estamos hablando de los empleados de nuestra propia empresa, ¿sí? Que de pronto nos ayuda a que nosotros tengamos el reconocimiento de todo ese potencial y que están ahí y que me van a ahorrar mucho tiempo y que me van a ahorrar también dinero y que ellos ya conocen la empresa. Hay una serie de ventajas
en este tema del reclutamiento interno, que ya vamos a mirar ahorita, ¿sí? Luego, cuando hablamos nosotros de otras empresas, pues ya tendríamos que mirar cómo es que ellos se están presentando, cómo nos lo recomiendan, pero tenemos que también dedicarle un poco de tiempo porque no sabemos qué tanto pueda trabajar acá con nosotros y se pueda adaptar. Entonces, aquí estamos hablando de ese reclutamiento externo, ¿sí? Sabemos de que aquí en la empresa, en el reclutamiento interno, no funciona ya, tenemos que mirar hacia afuera. Entonces, hacia afuera, ¿quién está disponible? O sea, en toda esa población grande, ¿quiénes son los que se podrían presentar? Entonces, tenemos que ser muy estratégicos cuando hablamos del reclutamiento externo, ¿sí? ¿Podría, por favor, Angélica, Vanessa, perdóname. ¿Estás, Vanessa? Sí, señor. ¿Quieres leer Sí, esta señor. diapositiva, por favor? El proceso de reclutamiento considera en reclutamiento interno recurrir a fuentes internas, verbal o correo interno, donde se expresa el cargo y sus requisitos para personal interno opte por el puesto. Para este proceso es indispensable conocer las habilidades, conocimientos y cualidades del personal interno de la empresa, lo cual se logra con un inventario actualizado de los antecedentes de estos, tales como experiencia, conocimientos y sus potencialidades. Potencialidad, ¿no? No se me ponga nervioso, simplemente lee lo que dice ahí en las diapositivas. ¿Sí? Sí, fíjense lo que nos plantean allí. ¿Para qué personal interno opte por el puesto? ¿No? Eso es una gran ventaja para la empresa, tener la opción de que se pueda contratar a alguien. ¿Recuerdan cuando hablábamos de los ascensos? Esto es una buena opción, de que se pueda ascender a alguien de un cargo a otro, porque consideramos que tiene la capacidad, que tiene las habilidades, tiene el conocimiento, ¿sí? Sabemos de su potencialidad, sabemos de el tiempo que ha llevado acá en la empresa, ha adquirido mucha experiencia, entonces nos sirve esta persona que podemos atraer. Entonces tenemos un inventario de potencialidades. Entonces acá, pues como que yo como coordinador del área, como supervisor, como jefe inmediato o del área de talento humano, lo puedo tener como ese listado del nombre, los estudios, la experiencia, las habilidades, el grado de potencialidad y a qué puesto de pronto lo podríamos ir pensando colocar, ¿no? Entonces tengo una gran cantidad de candidatos, ¿sí? O no tengo ninguno, ¿no? Puede que eso pase, no tenga ninguna persona allí como que nos pueda colaborar. Pero este formatico que uno debe ser muy organizadito y tenerlo, pues me va a decir, uy, caramba, si esta persona tiene experiencia en esto y tiene habilidades comunicativas en esto, maneja muy bien esto, o sea, tenemos que estar como manejando esa parte. Laura Valentina. Laura, ¿estás? Hola, Laura, profe, buenas noches. Laura Valentina, ¿eres tú? Sí, señor, soy yo. Ok, gracias. Léeme, por favor, esta diapositiva, las ventajas del reclutamiento interno. Bueno, reclutamiento interno, ventajas. Es más económico, es más rápido, presenta mayor índice de validez, aprovecha las inversiones en entrenamiento, desarrolla un sano espíritu de competencia y es una poderosa fuente de motivación para los empleados. Claro. En las desventajas puede generar conflicto de intereses y principio de Peter. De Peter. Esto tiene que ver, si nos centramos un poquito en las desventajas, lo que nos plantea acá es de que si la persona que están
queriendo subir, ascender, es amigo del supervisor. Tiene que ver con esta parte, o sea, cuando nosotros hablamos del sano espíritu de competencia, qué bueno que haya esta opción, pero tiene que ser transparente, tiene que ser legal, ¿sí? Tiene que ser equitativa. Yo soy amigo del gerente, entonces, si el gerente es supremamente mañosito y realmente como que no le gusta, como que si no hace las cosas así como por debajo de cuerda, seguramente me da el puesto. Entonces eso puede generar un conflicto de intereses, ¿sí? Eso puede generar en los empleados una pérdida de la motivación. Pero es que ¿para qué nos presentamos? Dirían ellos. Si ya sabemos quién es el que va a estar ocupando ese cargo, porque es el padrino de este compañero es el gerente. Entonces, ¿para qué? Lo están haciendo es como maquillando las cosas, pero realmente no dan esa opción de que uno se presente para, para ascender, ¿no? Porque las ventajas son muy buenas. O sea, hay un espíritu sano de competencia buenísimo, pero todo con equidad, todo con igualdad de condiciones, y que gane el mejor, que ascienda el mejor, ¿sí? Cuando se habla de ese principio de Peter, tiene que ver con la manera como la persona, digamos, está arraigado a un cargo, a un puesto, y ya se siente dueño de eso, ¿sí? Cuando de pronto lo colocan allí de una manera provisional, y entonces ya se siente dueño de eso y no lo quiere soltar absolutamente para nada. Lógicamente, esto es un mal manejo también de lo que es la parte gerencial, porque pues si lo colocaron ahí temporalmente, pues esta persona se tiene que decir de que se tiene que presentar si quiere ascender, ¿sí? Y no que perdóneme la expresión, se enrancha ahí en ese puesto y ya crea que se va a dejar ahí. Si lo hacen de esa manera, pues lógicamente pues también se va a perder muchísimo la motivación en la gente, ¿sí? En el reclutamiento externo, miremos, Luis Andrés Alvarado, ¿quieres leer, por favor, esta diapositiva, Luis? Reclutamiento personal. Reclutamiento externo recurrirá fuentes externas en el caso que sea difícil lograr la captación con fuentes internas. Las fuentes externas pueden ser a través de conocidos y o familiares. INSET. Sí, son como ciertas agencias allí. Por eso habla de pasantías, tesis, o sea, es como, esos son los acuerdos, son los contratos académicos que llaman, ¿no? Sí, listo. Empresas de colocación, competencias, ferias de empleo, universidades, prensa. También hay candidatos que vienen espontáneamente. Y dejan la hoja de vida, o envían la hoja de vida a CompuTrabajo, al empleo.com, o lo llevan en físico allá a la empresa. Ah, mire, quiero dejar mi hoja de vida para alguna opción. Así es, yo la recibo y la colocan por allá, ¿sí? Luego le dicen, porque por lo general a veces son los que están en recepción que reciben las hojas de vida, o los vigilantes inclusive, reciben la hoja de vida y dice, ahorita pasa la secretaria de Recursos Humanos y recoge todas las hojas de vida. Entonces, son los candidatos que espontáneamente y voluntariamente hacen eso. ¿Cuáles serían entonces las ventajas? Bueno, hablando del reclutamiento personal, trae sangre nueva y nuevas experiencias, eso es buenísimo, ¿sí? Perdónenme. Aprovecha las inversiones en entrenamiento efectuadas por otras empresas. Esto es como que hay una persona que sabemos que es exitosa y que le ha ayudado muchísimo a la empresa, entonces allá no lo prepararon, allá no lo organizaron en toda esta cuestión, y entonces lo que yo hago es traérmelo para acá, para la empresa, ¿sí? Pues no es ético, lógicamente. O puede que sea ético, eso dependiendo del punto de vista con que se vea. Porque yo le digo, mire, yo le ofrezco a usted, ¿cuánto le pagan allá? No, allá me pagan 9 millones de pesos. No, venga, acá yo le pago 15 millones. ¿Sí? Acá usted va a tener más beneficio.
Y si la empresa pues, no lo retiene, la empresa donde está actualmente no lo retiene, pues la persona simplemente se va. De hecho, uno lo que busca, la persona joven lo que busca siempre es ascender. O sea, no creo que se queden en una misma posición por años eternos, ¿no? La idea es ir ascendiendo, progresar, y eso le gusta mucho a la gente. Y las desventajas, pues lógicamente es mucho más demorado, es más costoso, es menos seguro, pero esto menos seguro lo determina un poco. Aquí no estamos hablando todavía del proceso de selección. Aquí estamos hablando simplemente de por qué es bueno el reclutamiento, tanto interno como externo. ¿Sí? Hasta ahora no hemos hablado nada del tema del proceso de selección. Puede frustrar al personal y por lo general es al personal interno, ¿no? Porque pues estaban pensando que los iban a ascender, pero resulta que se dieron cuenta de que abrieron la convocatoria a manera externa, entonces pues lógicamente eso no les llamó mucho la atención. Puede afectar la política salarial, ¿sí? Pues precisamente por eso, pues porque se involucra una persona adicional allí, o porque se creó el cargo. Recuerden que uno puede estar ubicando a una persona es porque hay alguien que ascendió, hay alguien que falleció, alguien que se jubiló, ¿sí? O se creó un nuevo cargo. Entonces, eso hace que de todos modos afecte un poco la política salarial, ¿sí? Nay, chica, Herrera, ¿estás? Sí, señor. Reclutamiento Léeme, de personal. por favor. Reclutamiento mixto. En el caso de que se desee captar candidatos internos y candidatos externos para analizar las mejores opciones y los mayores beneficios para la empresa. El reclutamiento mixto puede ser adoptado de tres maneras. Primero, inicialmente, reclutamiento externo, seguido de reclutamiento interno, en caso de que aquel no dé los resultados deseables. Segundo, inicialmente, reclutamiento interno seguido de reclutamiento externo en caso de que no presente resultados deseables. Tercero, reclutamiento externo y reclutamiento interno simultáneos. Esto es pura competencia y lógicamente competencia sana, ¿sí? Digamos que eso es como lo más importante que debo tener en cuenta acá. Bueno, las fuentes de reclutamiento como tal, ¿sí? ¿Tiene Cristina? Sí, profe. Dale, por favor. Sí, señor. Fuentes de reclutamiento y prácticas utilizadas. Las internas, inventario de personal, diagrama de reemplazo, plan de sucesión, aviso en carteleras o intranet, sindicatos. Las externas, avisos publicitarios, agencias de empleo privadas, Headhunter, universidades, cámaras y asociaciones. Sí. Por ejemplo, el colegio psicólogo el colegio de psicólogos, es como el nombre, Colegio Colombiano de Psicólogos. Eso es una asociación y ellos constantemente están colocando vacantes, ofreciendo vacantes. Las universidades, ¿no? Cuando uno se gradúa, entonces uno está como exalumno, entonces crean una bolsa de empleo para exalumnos de X universidad. Entonces ahí están las universidades también, que solamente las personas que son exalumnos de X universidad pueden acceder a eso, ¿sí? Y los headhunters, que es algo que se utiliza mucho más para los cargos altamente ejecutivos, en donde pues estamos viendo de que se necesita que sean unas personas supremamente capacitadas. Y los headhunters por lo general aprovechan esta tecnología virtual, todo este tipo de tecnología para hacer que la persona, el candidato, se prepare para una entrevista. Le dicen a uno, pruebe usted durante 2 minutos una entrevista, ¿no?
párese muy bien, organícese muy bien, mire a ver qué es lo que va a hablar, qué es lo que va a decir, y ahí le dicen a uno más o menos qué preguntas podría, o qué tema podría tratar, ¿no? Por ejemplo, usted por qué es bueno por qué se le tiene que contratar acá en la empresa, ¿sí? A usted qué le ofrece, cuál es el valor agregado. Entonces, digamos que esas temáticas la persona la tendría que trabajar en unos 2 minutos a manera de ensayo. Y ya cuando esté seguro de que ya habló ya se preparó, entonces ahí sí le dicen, ahora sí, haga su presentación, ¿sí? Entonces, claro, allá a ellos les llega lo que uno habló y allá determinarán si los convencí o no los convencí, si es bueno o si no. Bien, entonces estamos hablando de eso, ¿no? De los headhunters que se utilizan muchísimo para cargos ejecutivos, por lo general, ¿sí? Acá estamos hablando pues de esa promoción interna, las ventajas, crea vacantes a niveles inferiores más fáciles de llenar, economiza tiempo y dinero, levanta la moral de los empleados, revela talentos escondidos, ¿sí? Sabemos de que esa persona es supremamente introvertida, pero tiene unas ideas grandísimas. Entonces hay que trabajar lo que nos decía el conferencista en la segunda sesión que tuvimos, ¿sí? Cómo nosotros debemos potenciar a nuestra gente. Sabemos de que esta persona tiene ideas muy, pero muy buenas, entonces vamos a ayudarlo. Queremos ascenderlo, porque él ha lanzado una serie de ideas y proyectos supremamente buenos. Entonces, pues, lógicamente, lo vamos a favorecer en eso, ¿sí? ¿Cuáles serían las desventajas de la promoción interna? Los gerentes se resienten con los empleados que buscan puestos fuera de su departamento, ¿sí? Pues, bueno, esto ya son cuestiones más subjetivas de los gerentes, ¿no? Que quieran las personas ascender, pero eso pasa, ¿sí? Son muy recelosos, tienden a ser recelosos porque se creen los dueños, digamos, del personal, ¿sí? Claro, pueden quedarse, ¿no? Pueden quedarse porque realmente el gerente es muy buen líder, realmente es una excelente persona, muy buen líder, pero resulta que dice que no se puede, que lo ve como una tradición en cierta manera, ¿no? En la información verbal es económica, rápida, las bonificaciones relacionadas levantan también la moral de los empleados, ¿sí? Aquí es como, a ver, vamos a ¿por qué no se presenta usted para este cargo? Es un ascenso, usted tiene la capacidad. O sea, yo estoy hablando así como hablo con ustedes y les digo, preséntese, a usted le puede ir muy bien. Entonces, digamos, esa información es verbal, ¿no? Se presta a acusaciones como desventajas de discriminación si no se usa junto con otras fuentes, ¿no? Ok, pues habló con esa persona simplemente porque es el amigo, ¿no? Entonces, cuando hay todo ese tipo de subjetividades o interpretaciones, pues las personas sienten que no hay equidad, que no hay igualdad y que todo esto se interpreta como la discriminar a la gente que está al lado de otras personas. Los avisos llegan a una vasta audiencia, pueden solicitar respuestas con avisos ciegos. Esto de los avisos ciegos son como por ejemplo, Google Job, que no todo el mundo lo conoce. Hay una gran cantidad de bolsas de empleo, de buscadores, que la gente no los conoce. Entonces solamente miran las personas que conocen esos avisos porque no están dispuestos para todo el mundo, ¿sí? Uno conoce los básicos, pero hay una gran cantidad de avisos ocultos para cargos. Ustedes no hay una gran cantidad. Los avisos en revistas se enfocan en categorías ocupacionales específicas. Esos serían como los avisos y sus ventajas. Y las desventajas de esto sería que pueden resultar muy costosos, ¿sí? Porque pues tienen que pagar por esos avisos. Y puede demorarse la ocupación de un cargo, además de que, como les digo, no todo el mundo los ve, ¿sí? Y a veces
ese pago por ese anuncio en esos avisos son únicamente un fin de semana o los primeros días de la semana. Entonces, como que esa parte, si no hay un buen número de candidatos, pues hay que volver a pagar. Entonces, pues termina siendo desastroso como eso a nivel de desventaja. Bien. Agencias de empleo, firmas investigadoras, acceso a grandes fondos comunes de mercado de trabajo pueden ayudar a ocupar rápidamente cargos. En sus desventajas pueden resultar demasiado caras, pueden mandar aspirantes mal calificados. ¿Ven? Activos de personal, los inventarios no tienen costo, buenas relaciones públicas. En las desventajas, anotaciones deficientes del primer entrevistador. Todo lo que tiene que ver con a ver, se piden referencias. Y esto es algo que no se debe hacer. Cuando uno llama a una empresa a pedir referencias, si alguien habla mal del trabajador, eso puede ser demandado, porque no se puede hablar de una manera despectiva, porque eso ya se asume como algo personal. Puede que sea cierto, pero hay que manejarlo de una manera diferente. Hay que hacerlo, no, tranquilo, yo le voy a mandar una carta en donde voy a hablar del trabajador, ¿sí? Seguramente voy a colocar las fortalezas del trabajador, pero de pronto las deficiencias que tuvo en un momento determinado. Visitas, llamadas telefónicas, cartas espontáneas, que era lo que estábamos hablando de. Bueno, esto ya lo hemos hablado. Laura. Laura, ¿estás? Laura Sofía, perdona. Sí, señor. Colabórame con esta lectura, por favor. Políticas y procedimientos del reclutamiento y sección de personal. Objetivo: disponer de un cuerpo integral de enunciados que sirvan de directriz a las actividades relacionadas con el reclutamiento y la selección del personal. Sigue, por favor. Sofía. Voy. Espérate, y ahora sí. Políticas y normas del reclutamiento. Las normas que se fije la organización tienen por fin lograr objetivos como la uniformidad, economías, aspectos de relaciones públicas y varios más que con frecuencia no se relacionan exclusivamente con los aspectos estrictamente de reclutamiento. Políticas de promoción. Los actuales empleados tienen opción preferencial para acceder a determinados puestos. Políticas de compensación. Labor igual o comparable correspondiente a una compensación comparable. Políticas sobre situación del personal. Según leyes del país, se vetan o favorecen la contratación temporal, horarios extendidos. Políticas de contratación internacional o de extranjeros. Ciertas legislaciones limitan el número de extranjeros contratados. Ok. Voy a dejar de compartir porque ya se cumplió como la segunda parte. Entonces, ya continuamos con el tema. Y antes de terminar, les voy a dejar una actividad también, pero ya se las voy a explicar. Ahora que regresemos y que avancemos en el tema, ya eso es lo último para que lo trabajen de una manera individual. Ya nos vemos, muchachos.